Y esta es una muy buena noticia porque a partir de este lunes 6 de octubre llega a las pantallas de Canal 24 Horas y NTV a las 19:30 horas el programa Vota por la Niñez, que busca instalar a la infancia como un eje prioritario en el debate político y presidencial. De hecho, los candidatos y candidatas conversarán con las periodistas y conductoras de TVN, Monserrat Álvarez y Carla Zunino, acompañada de Paloma del Villar, directora del Observatorio Niñez de Fundación Colunga, quien nos acompaña aquí en el estudio. Paloma, placer, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nico, por la invitación. Yo digo una buena noticia porque entre tantas cosas, entre tanto debate, presupuesto de aquí y allá, como que se va olvidando la importancia de esta frase de los niños primero, de la infancia, de la situación, de lo complicado, los desafíos. ¿Por qué, primero que todo, por qué Vota por la Niñez? ¿Por qué tener a las candidatas, a los candidatos hablando de este tema? Mira, esta es una iniciativa que nace entre un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en temas de niñez, en temas de educación, temas de protección a la niñez, bienestar, que nos vamos dando cuenta, ¿cierto?, que hoy día las problemáticas de niñas y niños, las políticas que impactan en su calidad de vida no son un tema en la agenda pública. Sabemos que tenemos muchas urgencias como país, ¿cierto? Hablamos mucho de seguridad, sí, ¿cierto? Se copó la agenda, pero sabemos que muchas de las cosas que impactan finalmente en los temas de seguridad tienen que ver con lo que pasa en la infancia. Y con este diagnóstico en mano, las organizaciones dijimos queremos que la niñez, las políticas de niñez sean un tema en el debate presidencial. ¿Ustedes lo han sentido ausente, digamos, del debate? Lo hemos sentido ausente. Más allá que estén en los programas, o te pregunto, ¿están también en los bases o lineamientos programáticos? Hoy día hay candidatos que han incorporado algunos aspectos en sus programas. Siempre educación es un tema, ¿cierto? Por supuesto. Pero hay otras urgencias también, y educación en términos generales, pero hay otras urgencias como lo que pasa con el sistema de protección, por ejemplo, con lo que pasa con la salud también de nuestras niñas y niños, la salud mental, la salud física. Bueno, pero con todo este diagnóstico dijimos, ¿cómo lo hacemos? Y llegamos a TVN y logramos hacer esta alianza, TVN, ¿cierto?, con su misión pública, para que esto fuera tema, y el resultado es Vota por la Niñez. Que vamos a ver a partir del lunes. Cuéntanos de qué se trata el programa. Estamos viendo también parte de las imágenes y es bien interesante porque los adultos le preguntan a los candidatos, a las candidatas, pero lo más importante y clave, los niños les preguntan. Exactamente, ¿no? Porque esta es una alianza entre TVN, NTV, ¿cierto?, y esta plataforma de muchas organizaciones de la sociedad civil. Nosotros, bueno, tuvimos la misión de ir priorizando los temas, entonces decidimos... Esto sí es un trabajo de meses, recordemos. Sí, un trabajo de meses, de ver cuáles son las urgencias, qué vamos a priorizar, ¿cierto? Cuáles son los problemas que también los niños y niñas declaran que son más urgentes para ellos. Para eso también recurrimos a las encuestas que se han hecho, ¿cierto? Y el programa se estructura entonces en torno a 3 bloques. El primer bloque es de bienestar. Y ahí lo que hablamos principalmente son las temáticas de pobreza, salud mental, la violencia que hay hoy día en los barrios también, que afecta a la salud mental y el desarrollo de los niños, y esas condiciones como básicas, ¿cierto?, para el desarrollo. En el segundo bloque hablamos de educación, con un foco en la educación inicial, ¿cierto?, y en las competencias, los aprendizajes de los niños. Y en el tercer bloque preguntamos por la protección de los niños frente a la violencia, específicamente el sistema de protección especializado, que hoy día está en una crisis y que queremos ver propuestas serias, ¿cierto?, al respecto. Y ese es un punto. Son 3 bloques, 3 temáticas muy relevantes donde se le preguntan a los candidatos cuál es su visión y cuál es su propuesta de país, si quieren llegar a la moneda. Exactamente, la idea es discutir sobre propuestas. Entonces el programa está muy enfocado en que ellos puedan decir qué van a hacer, cuáles son sus metas, cuáles son sus sueños también en estos ámbitos. Entonces las preguntas son distintas preguntas, hay un sistema bien lúdico en que ellos sacan sus tarjetas porque no todos van a tener las mismas preguntas, si están en los mismos temas, pero la idea es que ellos hablen de sus propuestas y que nos digan qué piensan hacer, cómo lo van a hacer, qué importancia le dan y que tomen ciertos compromisos con la niñez y con estas problemáticas. Una especie de sacar al pizarrón, digamos, a los candidatos. No, no es sacarlo al pizarrón, es más bien que hay un espacio más protegido también, en que estos temas se puedan discutir en profundidad.
Tienes estos 3 bloques, pero estamos viendo las imágenes, niños y niñas que participan activamente del programa. ¿Cómo va a ser eso? Sí, mira, NTV tiene su metodología, tiene el que sucede, que es este programa del noticiario que es muy, para los que no lo han visto todavía, espectacular el programa, en que los mismos niños hacen su noticiario y las niñas y los niños de NTV participan en este programa. Ellos hacen un punto de prensa después. Entonces lo interesante es que nosotros primero hacemos la entrevista, ellos están afuera mirando todo lo que Están de hecho contestan. aquí afuera del estudio. Mira, no los vi cuando entré. No, pero las veces, en las grabaciones que ya han hecho, digamos. Sí, y ellos están mirando todo y hacen una conferencia de prensa y preguntan las cosas que no se hablaron y también hacen las preguntas difíciles que muchas veces por el tiempo, ¿cierto? La premura no se hacen, entonces es una instancia buenísima y además NTV, los niños que participan, ¿cierto? En NTV también hicieron una pregunta que se hace en el programa que sale sorteada en alguno de los bloques. Perfecto. Entonces, claro, tenemos ese complemento súper bueno en que hablamos, ¿cierto?, con Montserrat, con Carla, en un diálogo más político. Claro. Y después las niñas y los niños pueden complementar, ¿cierto?, con sus visiones y con los que no entendieron, con las dudas que les quedaron, pero también con las urgencias que ellos ven que no se abordaron en el programa. No quiero adelantar, pero en ese punto de prensa me imagino preguntas difíciles para los candidatos. Muy difíciles. Y más difíciles que las que quizás hacemos nosotras adentro. Claro, con una visión tan de ello, evidentemente. Es súper interesante porque ellos están viendo la entrevista y van tomando nota, apunte y van también pensando en lo que ellos ven en su alrededor, ¿no? En lo que están viviendo en un Chile con respecto a la infancia. Claro, y desde esta visión que tienen las niñas y los niños que muchas veces ven lo que nosotros no estamos viendo, lo viven en carne propia, nosotros tenemos que recurrir a pensar cómo éramos nosotros cuando niños y qué necesitábamos, ¿cierto? Claro. Pero hoy día el mundo en que ellos están viviendo es totalmente distinto, tienen otras problemáticas y también creo que es súper importante que ellos puedan discutir también en el ámbito de las políticas públicas, porque lo que hacen finalmente es analizar cómo se plantean los candidatos y ellos mismos dicen, hoy no respondió a esta pregunta, o pero ¿cómo va a ser esto si tenemos el problema? Por ejemplo, me acuerdo una pregunta que decía, bueno, ¿qué hacer con las mamás que tienen que trabajar y nadie cuida en la casa? Que son los problemas del día a día, pero que son problemas de la política pública. Claro. Y siempre se ha hablado mucho, Paloma, de una discusión de la participación de niñas, niños y adolescentes en cómo nosotros vemos a Chile y cómo vamos a hacer Chile. Aquí Claro. hay un ejemplo de cómo se está haciendo. Exactamente, la participación de niñas y niños es un derecho que está protegido, ¿cierto?, por la Convención de los Derechos del Niño. Sabemos que las cosas... Hay una ley de garantía en Chile de hace un tiempo. Exactamente, la ley de garantías también consagra ese derecho y estamos avanzando en Chile, se ha ido avanzando en esto. Por ejemplo, hoy día todos los municipios tienen que tener consejos consultivos donde niñas y niños participen. Pero es verdad que la voz de las niñas y los niños no está tanto en los medios, ¿cierto? Salvo NTV, que están ahí, ¿cierto? Y que hacen una labor increíble, pero en el debate de los candidatos, yo creo que es primera vez, ¿cierto?, que van a tener esta oportunidad de estar ahí con sus voces, con sus preguntas. Y además que es lógico, si finalmente muchas de las políticas que nosotros estamos empujando o que queremos que se hagan en Chile tienen que ver con sus necesidades y quiénes mejor van a saber cómo suplir esas necesidades que ellos. Hablemos un poquito del contexto de la niñez, que es parte fundamental, digamos, de este programa Vota por la Niñez, que se estrena el día lunes con distintos candidatos y candidatas que están en la papeleta y que están ahí con ustedes en estos bloques y también con los niños y niñas que les van a hacer las preguntas. ¿Cómo lo ven ustedes desde las fundaciones, la situación actual? Mira, nosotros desde Fundación Colunga y el Observatorio hicimos un diagnóstico el año pasado en que recopilamos más de 20 indicadores que tienen que ver con el bienestar de la niñez, para ver qué estaba pasando, porque después de la pandemia, ¿cierto?, los niños y las niñas vivieron enormes desafíos. O sea, estuvimos 2 años en confinamiento, niñas y niños dejaron de ir al colegio, tuvimos una crisis económica, tenemos una crisis económica, y las organizaciones que trabajaban con los niños estaban viendo que las cosas no andaban bien. Entonces dijimos, ok, vamos a ver esto en cifras. Y de 20 indicadores que analizamos en distintos ámbitos de educación, salud, entornos, cómo están los entornos, vimos un deterioro en 12. Y 12 después, de 20. 12 de 20. Y este año UNICEF sacó un informe, que es un informe comparado a nivel internacional,
que también compara el bienestar en el ámbito de los aprendizajes, de la salud mental y la salud física, y Chile está último. Y Chile empeoró también en ese... Bueno, obviamente muestran el mismo deterioro, pero además nos compara con el resto del mundo y estamos en la última posición. Entonces, los niños y niñas hoy enfrentan un contexto más complejo, eso obviamente afecta su desarrollo integral. Hay que pensar que los niños tienen sus derechos a participación, pero también ellos son sujetos de protección. ¿Y por qué? Porque la infancia es un periodo de desarrollo. El ser humano termina de desarrollarse como a los 24 años. Entonces es una etapa que hay que proteger, hay que cuidar, hay que nutrir para que esos niños y niñas alcancen su máximo potencial y además vivan un presente felices. Y lo que estamos viendo en Chile con estos indicadores, los datos nos permiten ver y comparar, ¿cierto?, es que la pandemia dejó sus estragos, es que también avanzamos una sociedad que quizás cuida menos, hay menos cuidadores, las familias son más chicas, claro. Y eso obviamente impacta en el bienestar de ellos. Paloma, nos quedan unos minutos. Voto por la niñez. No voy a adelantar las preguntas, las respuestas que ya han entregado los candidatos y las candidatas que están en la papeleta de noviembre, pero a modo general, ¿qué impresión te has llevado tú en términos de las respuestas, de la conversación que han tenido ustedes con ellos, con las distintas candidaturas que han estado aquí en el programa y que vamos a ir conociendo a partir del día lunes? Mira, yo creo que hay algunos puntos que son interesantes que vemos, o sea, todos los candidatos y candidatas dicen que esto es importante, ¿cierto? Hay un consenso, ¿cierto?, que hay elementos que tenemos que promover, no en todos, ¿ah? También creo que es importante que ahí los televidentes, las niñas y los niños que ven el programa hagan ellos su juicio crítico de lo que dicen los candidatos y candidatas. Porque también a mí me ha llamado la atención que hay candidatos y candidatas que no necesariamente saben de lo que estamos hablando, sobre todo en el ámbito de la protección a la niñez, ¿ya? Y no quiero, en el fondo, quiero que cada uno lo vea. Hay distintos niveles de preparación en las candidatas y los candidatos, y hay distintos niveles de profundidad en las propuestas. Nosotros, además del programa, analizamos los programas de los candidatos. Hay candidatos que hacen muy pocas propuestas, hay otros que hacen muchas propuestas. Pero lo que yo sí creo es que este programa va a servir también para visibilizar, porque hay candidatos que se refieren a cosas que tampoco están en sus programas. Entonces, yo creo que va a ser interesante ese complemento. Hasta poder ir nutriendo sus lineamientos, ejes, bases programáticas con respecto a la niñez. Exactamente, y eso también es algo que como organizaciones de la sociedad civil buscamos, es que esto sea un espacio de construcción, de que quizás estamos visibilizando temas que no habían visto previamente y que pueden ir nutriendo en sus programas. O que quizás teniendo estas instancias para las próximas elecciones digan, bueno, este es un tema en que tengo que enfocarme muy profundamente. Voto por la niñez entonces a partir del lunes en NTV Canal 24 Horas. Atención ahí con eso, las preguntas y las respuestas también de las candidaturas presidenciales. Paloma, ha sido un placer, mucho éxito y muchas gracias. Muchas gracias a ti por darnos este espacio. Tremendo trabajo que han desarrollado. Nos vemos. Gracias.